Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Este episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias, una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Pedro, ¿qué? ¿Cómo estás? Me hace mucha ilusión que vengas con tremendo outfit de la selección española. Sí, voy a explicarlo porque si no van a pensar los asistentes que soy un poco friki, que lo soy. Pero es que vengo de entrenar a la selección española de escritores. Que mañana... Es el mejor cargo que escucho en años, tío. Sí, bueno, y el de jurado del concurso del cachopo, que también lo soy. Pero vengo de entrenar a la selección española de escritores, que jugamos mañana contra la selección alemana. Porque perdimos en la feria de Frankfurt 3-1 y mañana jugamos a las 7 de la tarde en el Retiro, estáis todos invitados al partido de vuelta. Y entonces la selección española, muy amablemente, cuyo director de comunicación es un asturiano también, Pablo García Cuervo, nos ha cedido la equipación. Entonces me he visto con una equipación de chándal de la selección. No me ha dado tiempo a duchar, lo cual empeora todo porque vengo sin duchar y encima vestido de chándal. Perfecto. ¿Quieres que nos abramos una caja de Ordum? Nos la cogimos aquí a cara de perro y aquí no ha pasado nada. Oye, nada, lo primero... Ya que vienes así vestido y antes de explicar por qué estamos aquí y demás, Pedro, que todos los podcasts de Cómo Ye la Tu Movida empiezan con un nombre del invitado que, por Arsenio, que fue el mítico entrenador del Depor, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Marchó hace poco un paisano de los pies a la cabeza y me dejó una sensación extraña, porque yo nunca le conocí ni le seguí mucho. Pero luego entré en uno de estos bucles, bueno, no sé si la gente... Es cuando de repente abres un interés viejo por algo y empiezas a ver vídeos, a leer cosas y tal. Y estuve viendo informes Robinson y todo y noté como... Bueno, ya que vienes así vestido y eres un hombre cercano al fútbol, una tremenda desconexión con el fútbol, tío. Creo que con el paso de los años es una de esas aficiones que te van dejando ellas a ti. No sé si... Bueno, a ver... No, ti igual no, tiene mucha razón. Bueno, lo primero, me ha gustado mucho la forma en la que has dicho que se murió, porque he dicho marchó, ¿no? Sí, hombre. Me parece una forma muy poética de decirlo, ¿no? Sí, efectivamente Arsenio era un personaje muy interesante. Recuerdo aquella famosa rueda de prensa cuando le pierden la liga en el último minuto contra el Valencia, cuando fallan aquel penalti. Sí. Entonces él dice, mucho que decir, poco que contar, ¿no? Efectivamente, Arsenio. Y resumió en esa frase todo el sentimiento que él tenía. Mira, yo te digo, a mí me ha pasado, es decir, yo no veo fútbol ya. ¿Ni el Oviedo? No veo... Venga, Pedro, hombre, no me digas eso. No, es verdad, sigo siendo socio, pero desde que fui consejero acabé muy cansado, acabé muy quemado. Y quiero que gane, me preocupa que gane, quiero, sobre todo por mi hermano, que es muy del Oviedo, mis amigos son muy del Oviedo, pero no estoy muy alejado. También es verdad que cuando vives algo desde dentro y ves las miserias desde dentro, todo visto con lupa es mucho más cutre de lo que parece desde fuera, ¿no? Hasta el Oviedo. El Oviedo y todo en la vida, quiero decir, al final es como una persona a la que idolatras y luego... no sé quién decía, ¿no? Que la distancia entre un libro que lees y lo que idolatras al escritor y la admiración, cuando la conoces se recorre muy rápido hacia la decepción, ¿no? Yeah. Es que es así, al final y luego en mi caso fue una salida un poco traumática también del club. Nosotros entramos en el club, para quien no sepa la historia, entramos un consejo de administración de emergencia porque no había quien quisiera coger el equipo estaba en causa de disolución, nos llamaron a 4 personas que creían que podían hacer algo por el equipo, ayudamos a salvar al club, hicimos una campaña de compra de acciones que fue un éxito, se compraron 4 millones de euros en acciones de un club que no valía nada, que era el Real Oviedo en segunda B a 10,75, y claro, la diferencia fue que cuando nosotros llegamos en julio nadie quería, teníamos que poner el dinero nosotros para pagar el autobús del equipo, Tremendo, chaval. para que el equipo pudiera ir a entrenar. Es decir, teníamos que ir a pagar la gasolina. Y claro, gestionar miseria es muy bonito y muy sencillo porque nadie quiere gestionar la miseria. Ya. Pero cuando de repente nos vimos siendo un club con dinero en manos de la persona más rica del mundo, Carlos Slim, todo el mundo ya quería estar en el Oviedo, ¿no? Y entonces ahí empezó una etapa pues mucho más complicada, mucho más cruel, en la que aprendes, en la que cometimos errores y en la que te das cuenta que no todo el mundo es buena persona, que hay mucha maldad, que hay mucha ambición y que hay mucha ambición malentendida, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido yo salí muy lastimado del Oviedo. Pero tienes que volver, hombre.
Bueno, es como todo en la vida. Claro, para todo hay tiempo. Para Exacto. todo hay tiempo. Pero ahora mismo estoy muy alejado. Es decir, estoy muy. No te sabría decir, pero ni del Oviedo. Pero fue una separación gradual. Es decir, yo durante mucho tiempo ya me fui separando. Ya no veía partidos de Champions. Ya no veía. Sí, es ese rollo. Iba al cine. De repente un día me di cuenta y me dijo un amigo, oye, ¿qué haces tú en el cine si te gusta tanto el fútbol y había un partido de Champions? Hombre, Y el digo, cine se está bien. digo, no, el cine me encanta, pero luego me di cuenta de que me iba dejando. Fui al Tartiere este año a ver el partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, pero no ahora ver, es mismo no. estás hablando con a pesar de lo que pueda parecer mi vestimenta, no me interesa mucho. Estás hablando con un punto que es abonado del Oviedo, cuya mujer que está ahí sentada y a la que le agradezco que me haya acompañado, es abonada del Sporting. Bueno, eso está muy bien. Así. O sea, para los que sois madrileños, que es la mayoría, en mi casa el día de derbi es como el día de Nochebuena por 2, ¿sabes? Sí. Porque te la juegas al blanco no, al rojo o al azul en este caso. Y siempre hay historias peliagudas porque tengo un gato, que luego hablaremos de eso, que además también es del Oviedo. Pero bueno, por explicarle un poco Eso lo dices tú, ¿no? No, lo dice el gato. Eso, claro, no se puede imponer sobre los gatos su propia personalidad, son ellos los que tienen que decidir, como sabes muy bien. Sí. Que, bueno, para explicar un poco a la gente que está hoy aquí con nosotros, este es el episodio de cierre de temporada de Cómo llega tu movida, que es un podcast que está patrocinado por Ordum, y yo quiero que sea un viaje de ida y vuelta Asturias-Madrid. Madrid y Asturias no es lo típico esto de comunidades enfrentadas y tal. Yo creo que hay una relación que es muy de casa. Entonces, bueno, quería hablarlo con uno de nuestros ilustres en Madrid y te agradezco mucho que hayas venido. Y sobre todo es la primera vez, tío, que hago un podcast. Hoy está siendo un día de primeras veces. Es la primera vez que hago un podcast sin tener que tocar un cable. O sea, yo vengo, me siento aquí y parece el día de mi cumpleaños. Por eso le quiero agradecer a Jorge de todo el trabajo de las Pod Nights, porque además, un aplauso para Jorge, por favor. Jorge y yo somos en teoría y en práctica competencia, pero cosas como las que él hace estiran la industria y nos hacen crecer a todos. Por eso le agradezco mucho todo lo que en estos años ha hecho por el podcasting. Y entonces, yo quería empezar con yo vine aquí a estudiar a Madrid en el 1500 antes de Cristo, por ahí, y lo primero que quiero hacer es darle unos consejos a la gente que viene de nuevas. Vale, entonces lo que tú me digas, pero primero, el sistema métrico madrileño, que sobre todo cuando vienes con 18 años. A ver, una caña para un asturiano es un corto, o sea, si que nadie se ofenda, un doble es una caña, no te puedes pedir cacharros porque nadie te va a entender, tienes que ir a las copas, y los cachis aquí son minis. ¿Eso sigue siendo así? Bueno, yo voy a ir más por las medidas del café porque yo no tomo cerveza ni tomo cachis. Ahí me pierdo un poco. Es decir, yo aquí tengo el problema del mediano, ¿no? Que Vale. el café mediano en Asturias es grande y aquí te lo dejan a la mitad, ¿no? Pero existe el grande aquí. No, es que, aquí claro, yo vine en una época de tomar cervezas, no tomé mucho café, la aquí, verdad. yo a la medida que digo, el café más grande que tengas. Aquí al final lo soluciono así para pero bueno, hablando de Madrid, para los asturianos, a mí Madrid me parece una ciudad muy abierta y muy acogedora. Es decir, creo que Madrid es una ciudad que acoge muy bien, que abraza muy bien. Es una ciudad en la que cuando llegas el primer día ya tienes plan. Siempre va a haber alguien en donde estás trabajando, en tu entorno, que te va a invitar a hacer algo, que te va a acoger, que te va a ayudar a adaptarte. Y creo que es una cosa que tiene maravillosa Madrid. Y que tiene esa humanidad, luego también tiene la bondad de que se desprende rápido de la gente. Es decir, tú te vas, llegas a Madrid, te vas, vuelves, te vas, y seguramente no te echa de menos la ciudad, ¿no? Tú la puedes echar a ella y cuando vuelves ya no es la misma que cuando te fuiste, ahí ¿no? estoy yo, macho. Claro. Pero eso nos ha pasado a todos, a los que hemos hecho el camino de ida y vuelta varias veces. Pero creo que Madrid es una ciudad maravillosa, acogedora, abierta, divertida, simpática, que se sabe reír de sí misma también. Y que es una ciudad en la que es muy, muy agradable vivir. ¿Y qué consejo le darías tú a un asturiano que se viene? Esto para los del podcast, porque aquí debemos ser 4 contados. No sé si hay algún asturiano más de los que hayan venido en mi coche o pertenezcan a mi familia, manos arriba. No, todos madrileños. No, bueno, consejos. Una vez leí que para tener un buen día no había que dar consejos a nadie. Sí, ¿vale? Entonces, para no hacer enemigos, no des consejos. No, es que también nosotros tenemos una cosa los asturianos, para el que nos esté escuchando y no es asturiano, tenemos una especie de secta. Somos un poco secta, un poco lobby. De hecho, si te pones a pensar, Alsa asturiano,
el Corte Inglés de origen asturiano, los Vips de origen asturiano. Mira, hay muchas cosas de origen asturiano que... Y había otra cafetería que está... Nebraska era. No sé si es de origen asturiano, eso no lo sé, solo desconozco. Pero digo que al final vamos un poco, como decimos en Asturias, de pobretinos, ¿sabes? Y no lo somos tanto. Es decir, que al final hay una digamos, una burguesía asturiana que tiene también una implantación en Madrid y que tiene pues un poderío económico y que funciona. Y luego tenemos una cosa también que para mí es importante, que es ese sentimiento de asturianía que te reconoces, ¿no? Es decir, que cuando al final te encuentras con alguien que es como tú, sea de tu ideología, sea de tu equipo de fútbol, sea de lo que sea, hay algo que te une a ellos, ¿no? Que es pues esa asturianía que tiene un punto también de morriña, ¿no? De echar de menos la tierra en la que naciste y que te une. Es decir, nosotros, mira, vosotros ahora ya sois insultantemente jóvenes, pero cuando nosotros, mi generación vino a Madrid, antes de que existiera BlaBlaCar, había una asociación que se llamaba ASMA, Asturianos en Madrid. Les hicimos un reportaje en Atlántica cuando tal. Entonces, ASMA, con ese nombre, tenía un blog en el que tú ya hacías lo que hace ahora BlaBlaCar, que era subo a Madrid tal día, ¿quién se apunta aquí? Entonces tú tenías ya tú en la agenda, yo tengo muchísimos nombres que ponen no sé quién, asma, no sé quién, asma, no sé qué. Terrible. O sea, si Google mira mi base de datos, dirá, a este hay que venderle Ventolin porque tiene asma. Porque tiene un problema, ¿no? Pero teníamos ya esa sensación. De hecho, se hacía una cosa que era muy bonita, que era que se publicaban las ofertas de trabajo que había de Vuelta a Asturias. Ah, qué guay. En la página web, ¿vale? Y hacían una cosa que era divertidísima, que se llamaba la Fabada Dance, que era... Hostia, suena terrible. No, era divertidísima, era un fiestón que de hecho el último año que se organizó, digamos, con muchas posibilidades, se hizo en un terreno que había vacío al lado del Bernabéu, que nadie sabía que hacía ese terreno vacío, y se montó un fiestón. Y claro, después de ese fiestón ya lo siguiente, ya cualquier cosa que viniera parecía poco, ¿no? Pero había una sensación de comunidad, bueno, pues de pertenencia y de un objetivo común, ¿no? Que era el del recuerdo de Asturias, también el de muchas personas que querían regresar a Asturias a trabajar allí, había ofertas de trabajo que surgían y había esa comunidad. Entonces, digamos que al final ahora los tiempos también han cambiado un poco, ahora ya viajas de otra manera, han mejorado las comunicaciones bastante, aunque es verdad que el avión sigue siendo caro y los trenes pues siguen siendo 4 horas y media, pero creo que ese sentimiento se mantiene el mismo. Es decir, luego también me hace mucha gracia que los asturianos es como que solo viven en Moncloa, ¿no? Que está como más cerca de la salida de las 6, ¿no? Es mi barrio de Madrid, precisamente. Sí, o sea, es como que, bueno, no vamos a pasar de aquí. Más cerca de casa. Sí, pero fíjate, en la pandemia salía con un amigo, un compañero del periódico, con Jesús Ruiz Mantilla, a pasear y entonces salíamos, hacíamos todo el Palacio Real, pasábamos por el Templo de Devoz, íbamos por el Paseo de Rosales. Entonces yo le decía en plan de broma, le decíamos, vamos hasta la esquina que vamos a ver Oviedo, ¿no? Y íbamos hasta la esquina, entonces ya él me decía los días siguientes, vamos a ver Oviedo, ¿no? Entonces íbamos a la esquina y era como lo más cerca que podías estar en un tiempo en el que no podías viajar a casa. Y bueno, pues al final siempre tiene ese sentimiento, ¿no? de pertenencia. Pero dicho esto, creo que lo tiene igual un andaluz, un valenciano, puede ser, claro. Un catalán, un navarro. Nosotros tenemos muy a gala esa asturianía, pero bueno, no somos el ombligo del mundo, quiere decir que todo el mundo tiene ese sentimiento. Sí, no, lo que sí estoy convencido es que hay como mucho cariño mutuo entre asturianos y madrileños, así en general. Luego vas en verano a Llanes y te tienen aquello tomado y tal, y te lo tomas de otra manera, pero bueno, sí se les sigue queriendo muchísimo igual. Y creo que pasa también, lo hablaba con Jorge un día, con los gallegos. Es que son, no sé, son sitios que están como de alguna manera muy hermanados. Pero también, en el fondo, es decir, esto es como cuando dices, no, es que todos los aficionados de nuestros equipos son imbéciles. No, mira, la bondad, la imbecilidad, la simpatía va por estadística. Es decir, si en Madrid hay 8 millones de personas en la comunidad, va a haber un porcentaje de gente que te cae bien, de gente que te cae mal, de imbéciles y de agradables. Y en Asturias es el mismo porcentaje. O sea, aquí es una cuestión de humanidad, no es una cuestión de que seamos más simpáticos los asturianos que otros. Igual es hasta más alto, pero yo tengo un colega que dice, bueno, es que es el tonto de casa, entonces claro, pero esto es mucho de la futbolización de las cosas, ¿no? Que dice, no, es que nosotros pasa, los del Sporting son todos tontos. No, pero es mi señora. No. Los del Sporting son igual de tontos que los del Oviedo, por porcentaje. Que sí, que es así. De hecho, a lo mejor en la grada en la que haya más, habrá más tontos. Eso es así. Pero es que funciona así. Entonces también... yo pues a veces le digo la idea de, bueno,
yo creo que es más, es verdad que luego las ciudades tienen una manera de ser, ¿no? Es decir, pero Oviedo, por ejemplo, pues mucha gente dice, no, es una ciudad muy conservadora. Oviedo también es muy punky. Sí, O sea, que decir, Oviedo también tiene sitios en los que perderte, bares a los que ir un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. El que tomaba café, uy, qué sorpresa, ¿eh? No, hombre, una cosa es tomar café y tal, pero que decir que al final se crean clichés de las ciudades y luego las ciudades no son realmente como, no tienen una marca, es decir, las ciudades son las personas con las que tú vives, con las que tú convives, que es tu familia en realidad, ¿no? Y esa es la gente que hace tu ciudad. Es decir, mi Madrid no tendrá nada que ver con el tuyo, por ejemplo, ¿vale? Y ni tendrá nada que ver con ninguno de los que vosotros, de todas las personas que están aquí. En algunas cosas coincidiremos, pero en otras no. Y hay muchos Madrides, y hay muchos Oviedos, y hay muchas formas de entender las ciudades y de disfrutarlas. Y no tiene por qué ser la misma. Yeah. Que, oye, me quedé antes con la gana de preguntarte, con el tema de hacer la introducción y eso, ¿cuál es el sitio más raro al que fuiste a ver al Oviedo? Porque yo me acuerdo de viajar en segunda B y... Claro, es que es tremendo el cambio que pega el fútbol cuando pasas esa línea hacia el fútbol profesional. No sé, es que yo he estado en muchos sitios muy raros viendo el Oviedo. Sí, o sea, es que no te podría decir porque es que lo he visto en sitios que he visto cosas que jamás creeríais, ¿no? Sí, como la película. No te sé decir, es que me he hecho, además, es que yo me he vuelto de vacaciones antes de América. Un día América. Sí, me compraba otro billete porque el Oviedo jugaba un partido de playoff de ascenso y ante mi duda de si iba a llegar a tiempo para coger el vuelo de enlace, me cogí un avión, me cogí otro avión. También te digo, menos mal que te distanciaste porque llevabas mal camino. Y menos mal que ganamos, porque si no... Pero sí, he hecho muchas cosas yo he llorado mucho por el Oviedo. O sea, mi madre, de hecho, la pobre me decía, espero que el día que me muera llores la mitad que por el Oviedo, me decía la pobre, ¿no? Mamá, cuando tú vuelvas a primera división hablamos. Y es verdad, es que he sufrido mucho. O sea, lo he pasado muy mal y lo he visto en cosas muy raras. O sea, al Oviedo lo he visto en sitios muy, muy peculiares. O sea, y yo me acuerdo, lo más... un día que lo pasé físicamente mal fue cuando fuimos a Guijuelo. Pusieron el partido antes de comer, no sé si sería a las 12 o así. Era invierno, salimos por Salamanca el día anterior y me vi allí en aquel campo, con aquel frío que hacía, que se veía Oviedo también de lo plano que está, helada, ganando 3-0 antes del descanso y la gente, árbitro, la hora, o sea, los pies. Digo, madre mía, que hay que ser idiota para venir aquí a pasar por esto. Bueno, no, a ver, también esto lo hablamos mucho. Por ejemplo, lo hablo con mucha gente que dice, es que no entiendo el fútbol, no entiendo la gente que es... Bueno, hombre, pues cada uno enfoca sus pasiones hacia donde quiere. Hay gente que le gusta el fútbol y sufre por ello, hay gente que le gusta la literatura y sufre por ello, disfruta con ello. Es verdad que el fútbol tiene un componente de victoria-derrota, pero cada uno, al final, tenemos una manera de exorcizar lo que llevamos dentro, ¿no? El fútbol es verdad que tiene un punto también de frustración, ¿no? De trasladar tus frustraciones al árbitro, a los jugadores, a la gente que está en el campo, pero al final es otra pasión como otra cualquiera. Ya. Bueno, supongo que sí, no sé. Que, oye, antes de empezar a hablar de la vuelta y un poco de tu trayectoria y eso, ¿quieres contarnos lo de las zapatillas? ¿El qué? Ah, bueno. No, a ver, es que... Esa es tu parte más emprendedora, digamos, ¿no? Sí, tenemos una empresa en Asturias que hemos... una editora de productos se llama, porque no sabíamos cómo definirla, que se llama Balbino, y de hecho tiene un punto de lo que hablábamos antes de emprendedores, ¿no? También de apostar un poquito por tu tierra y de intentar generar algo de riqueza o de movimiento en tu entorno, ¿no? Entonces, hace 6 años montamos una empresa que hacemos, esto os va a sonar a la empresa más ruinosa del mundo, hacemos zapatillas de estar en casa. De cuadros, de las de verdad. De cuadros, de las de toda la vida, efectivamente. Lo que pasa es que las hacemos con paños de grandes casas españolas desaparecidas que rebuscamos por pañerías. Entonces son zapatillas de gran calidad. Con tremenda newsletter también, por si acaso se te olvida. No, el boletín es maravilloso. Bueno, es que lo hago yo, claro. No, es verdad. No, pero... soy el entrenador del equipo de la selección española de escritores. Mi madre, con mucha gracia, lo definió como una empresa de la nueva era. Empresas ruinosas asturianas, ¿no? Tengo yo una de esas también. Sí, porque la empresa es verdad que no tiene, es decir, no nos va a sacar de pobres a ninguno.
pero nos lo pasamos muy bien, empatamos, porque empatamos económicamente con lo que hacemos, organizamos eventos, pues ha pasado por allí pues Manuel Javois, Elvira Lindo, Nacho Carretero, Lorenzo Castillo, hacemos diferentes eventos y bueno, pues hemos sacado esas zapatillas que van moderadamente bien. Hemos editado un libro sobre la teoría del insulto en Asturias, que es muy divertido, y ahora estamos sacando nuevos productos. Estamos aprendiendo mucho porque emprendiendo con los errores que cometes permanentemente aprendes muchísimo, Ya. pero nos estamos divirtiendo mucho. O sea, lo estamos pasando, o sea, no sabéis cómo celebramos cada venta en el chat que tenemos. O sea, seguimos ¿Cómo? celebrando. O sea, hay un chat. Tenemos un chat de los socios Sí. y cada vez que vendemos una... Unas para Elche, vamos. Sí, no, ponemos la palabra clank, ¿sabes? De caja registradora. Sí, sí. Y entonces cada vez que hay un clank es como, además decimos a dónde va, qué talla es, qué modelo es y nos imaginamos la vida de la persona que... Me encanta eso. Sí, sí, sí. Nosotros lo hacemos cuando salimos del gimnasio a veces, rollo, mira ese, seguro que tal. Oye, pues voy a comprar unas Balvin con toda la ilusión de ahora estarán en el chat. Claro, pues deberías. Poniéndome una vida ya vas maravillosa. tarde, de hecho. Además, ¿qué pie usas tú? El 43. Bueno, estás ahí, porque te voy a decir otra cosa. Es que el 42 es la talla más... yo no lo sabía. El 42 es la talla más popular. Es decir, la gente tiene 40... Todo el mundo tiene un 42. ¿Ah, sí? Sí. No sé aquí... ¿Alguien tiene el 42 aquí? A ver si vas a romperme aquí la estadística. Ahí hay un 42, vale. ¿ves? Salvándote por los pelos. Sí. Pero ahí aprendes muchísimo. Aprendes y es muy divertido. Es decir, a ver, también hablo de la perspectiva que ha sido una inversión muy moderada, muy pequeñita. Nos hemos quedado con la pañería a la que íbamos en Oviedo a comprar las telas. Entonces hemos llegado a un acuerdo con el señor de Compedro, que es ahora es director de tejidos de Balbino. Y tenemos una pañería ahora, en una pañería en la que se patina, por ejemplo, o sea, la gente va a patinar, en la que en Navidad montamos un escalestri para los niños del barrio. Joder. O sea, nos lo pasamos muy bien. Sí, la verdad es que suena Sí, tremendo, sí. macho. Sí. No conocía que tenía tanta profundidad, porque yo les leo siempre la newsletter y me gusta mucho y eso. Estamos en el barrio de Pumarín, además, que es un barrio, digamos, popular de Oviedo, muy de Sí. barrio, y hay un bar a nuestro lado que se llama Don Minazo. Sí, que- mítico de los clásicos de Oviedo. Que es que huele a vino, o sea, es increíble. Hay una tienda enfrente, un bar que se llama Merecumbe, que es de unos colombianos que han venido a España, que tiene un café riquísimo. Que En luego les Pumarín, pregunté sí, tiene y mucha dije, tradición. Sí. oye, ¿este café de dónde es de Colombia? Y dijo, no, si es de aquí de Grado, de Toscana. Pues Pero mira, bueno, oye, el efecto estaba funcionando muy hay bien. que vestirlo bien, claro. Sí, pero sí, tienes la satisfacción también de intentar hacer. Mira, por ejemplo, cosas que aprendes. Contratamos a una persona y al año no nos daba para entonces, ¿qué estamos tirando nosotros ahora? Pues vas aprendiendo poco a poco pero insisto, a base de errores, uno y otro, Ya. y otro, y otro. Bueno, es que lo de contratar es más difícil de lo que la gente piensa, ¿eh? Sí, porque oye, al final nosotros vamos también por el libro, en el sentido de haciendo las cosas bien, y es una inversión. Y si un año no te sale, pues no tienes músculo financiero para seguir. Pero bueno, estamos muy contentos. El libro, además de Teoría del Insulto, va por la 3ª edición ya. Es fantástico. Vamos a sacar nuevos productos ahora, pues estamos en ello. O sea que hasta la derrota final. Ya ves, que es que además lo del insulto asturiano es... Es que me acabo de acordar del último que sufrí, que en ese punto cariñoso, socarrón, fuimos a Cerredo, que es mi pueblo, que está en el suroccidente, al lado de Cangas de Narcea, de lo que hablábamos antes, y entré y tenía bigote. Y hay un paisano del pueblo, con un bigote, o sea, me gustaría que vieras el bigote, es el bigote de los bigotes, tremendo bigote. Y claro, según pasé por la puerta, al minuto me increpó, me faltó ¿dónde vas con ese bigote? Yo si tuviera ese bigote me lo quitaba, no sé qué. Pero claro, al final es una forma, por ejemplo, mi padre también se relaciona así, es una forma de casi de saludarte, porque luego le dije, hombre, claro, si pudiera yo tener uno como ese, y me estuvo contando que no se lo afeitaba desde la mili y tal. Entonces, es la forma que ellos tienen de arrancar una conversación contigo. Nunca te van a decir, coño, ¿cuánto tiempo hace que no te veía? Pero sí que te van a decir, ¿dónde vas con ese bigote de mierda? Bueno, esto también que se parodia mucho de cuando vas vuelves a casa después de mucho tiempo y te dicen, engordaste, ¿eh? ¿Sabes? Sí, claro. Que es su manera de decir, oye, te veo bien, ¿no? Sí. O sea, que, pues sí, es que en Asturias al final tienes ese punto irónico también, de tampoco regalar los halagos y de insultar de una forma cariñosa también, efectivamente. Hay insultos como, pues, bobín o bobina, fato o fata. Manguán, me gusta a mí mucho. Sí, pues hay insultos que son cariñosos, ¿no? Luego ya tenemos los cagamentos, que son otra religión otra aparte. religión, efectivamente, sí. Pero fíjate, es muy curioso porque los cagamentos asturianos, bueno, aparte de cagamentos como en todos los lados,
Pero hay una expresión asturiana que, por ejemplo, dice, y es más feo que la Virgen. Pero no está diciendo que la Virgen sea fea, sino que es lo que la medida... Claro, la Virgen es el superlativo máximo. Efectivamente. Dice, oye, más feo que Dios. Dicen, ¿no? Pero no es que estén diciendo que Dios sea feo, sino que es que le parece como que es, o sea, efectivamente, el superlativo, el grado superlativo de la fealdad, ¿no? Sí. Pues es la Podría manera ser que también tiene más guapo que la Virgen. También, efectivamente, porque es la medida es la que tiene esa religiosidad que hay escondida en toda la sociedad, ¿no? Pues funciona así. Que, oye, ya que estábamos con los libros, mañana estás en la Feria del Libro, ¿me contaste? Sí, mañana he pasado. ¿Y qué tal eso? O sea, bueno, entrarás como entre vítores, siendo el seleccionador de tal o... Bueno, me hacen la pelota para ver si juegan más. No, porque bueno, es la selección de escritores. No, pero no, mañana estoy firmando los libros en la Caseta de Duomo. Estoy mañana bueno, pues por la tarde allí. Que es muy divertido también firmar porque al final conoces a los lectores, te cuentan un poquito sus historias, te comparten las historias de sus gatos. Bueno, es tierno, ¿no? Y luego además para el ego, pues está muy bien también porque la gente viene y te cuenta que lee tu libro y eso te enorgullece, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me hace más ilusión que ninguna, que es que cuando la gente viene y me dice que se ríe con los libros, ¿no? O sea, es lo que más ilusión me hace de todo. Y ese rato que pasas ahí con la gente firmando, con la gente contándote un poquito lo que han sentido al leer una cosa que has escrito tú, es muy bonito y muy reconfortante. Yeah. ¿Y qué te cuentan de los gatos? Es que yo tengo uno y yo soy entre gatos y perros, siempre estuve con los perros hasta que tuve gato. Que creo que es una tónica general. Me gusta mucho que además crees que tú le mandas a tu gato qué equipo tiene que ser. O sea, no, te lo juro que lo decide él. Me parece muy tierno. Pero yo no sé cómo te lo tengo que explicar. Como que así no marchó. ¿Sabes? Tengo en este teléfono igual, hay ¿qué habrá? Entre 20 y 30 vídeos de mi gato cantando canciones del Real Oviedo. A ver, yo lo tengo que hacer de altavoz, ¿entiendes? Porque somos amigos y los amigos hacen eso. Pero... No, la gente allí te cuenta historias. Mira, me pasó una vez una cosa graciosísima. Estábamos en la Feria del Libro y llegó una familia y se pusieron a mirar el libro, porque cuando tú estás en la Feria del Libro estás puesto en un stand y a mí en mi caso, que no me conoce mucha gente, te pasas mucho rato sin firmar. Y es un buen marrón que te comes allí un buen rato mirando para el infinito, ¿sabes? O sea, como, sí, de tensión. Sí. Que ya. No, de tensión tampoco, pero que estás allí como en plan, cómprame un librín, ¿sabes? O sea, en plan, pero pasó que llegó una familia con sus hijos y entonces... pues cogieron el libro a las manos y empezaron a ojearlo y empezaron a hablar como si yo no estuviera allí. O sea, era... Y entonces... pues sí, entonces... Y de repente le dice la madre al marido, le dice... Pues la verdad que el autor tiene cara de gato, ¿eh? Pero, y yo estaba ahí, oiga, señora, que estoy aquí, ¿sabes? O sea, que... Tiene más cara de gato que la Virgen. Sí, pero lo peor es que no compraron el libro. Porque si por lo menos me compras el libro... O una ¿sabes? Foto mía. Pero claro, pero te pasa eso. Luego, pues te vienen muchos niños que leen el libro, que es muy tierno y son muy cariñosos. Me traen regalos para los gatos. Me traen pues premios o me llegan al periódico gente que me manda latitas o hay una señora de Bilbao muy generosa que nos teje cada invierno unas mantitas para ellos. Será broma. No, es verdad. Hostia, qué guapo, chaval. Cada invierno nos hace unas mantitas, una para mí, otra para tú y me manda a mí unas pastas y a ellos las mantitas. Sí, la mejor, vaya. Es que son unos gatos que son famosos. Sí, la cuenta de Instagram está guay también. Sí, son... Bueno, de hecho, mira, me pasó en la pandemia, nos pasó como a todos, que seguramente todos conocimos a los vecinos de enfrente en la pandemia, es decir, en los balcones, como todos. Al aplaudir, ¿no? Sí. Claro. Entonces, un día... había un ventanuco pequeñito que había enfrente de mi casa que veía a veces un gato asomado y unos vecinos, porque era la única ventana que tenían en la calle. Y entonces un día salió la señora y me dijo, hombre, ¿qué tal? Oye, ¿cómo se llaman? Oye, veo tus gatos, tal. Y ¿cómo se llaman? Y digo yo, pues Mía y Atún. Y dice, ¿qué son los del país? Y entonces yo dije, no me lo creo. Y dice, pues que los vi en el país una vez. Hay que ponerles nómina, sí, Pedro. Claro. Sí, entonces yo miré para ellos para que no lo hubieran oído, porque sabes que los gatos tienen mucho ego. Entonces dije, espero que no hayan oído esto, porque es lo que me faltaba ya en casa. Sí. ¿Sabes? Que estos dos vean que encima son conocidos y que... Son más conocidos que el director de comunicación. No, totalmente, mucho más. Y entonces ahí también está muy bien porque los gatos te ponen muy en tu sitio, ¿no? Que básicamente es insignificante. Que, oye, ahora que dices lo del periódico, Jorge, ¿podremos escuchar el reportaje? Diría que en Asturias se le conoce mucho más por su papel como consejero del Real Oviedo.
aunque todo el mundo sabe también que es director de comunicación del diario El País, en el que pasó por Deportes, Madrid o El País Semanal. Un cargo que seguro que le suena mucho más a quienes le conozcan de Madrid, de aquí de Madrid. Esa dualidad, no obstante, es la que le hace un invitado perfecto para este podcast en directo desde el Artistic Metropole, en la capital. Porque Pedro está aquí y allí, en los dos lugares, como tantos asturianos antes y tantos que están por venir. Y también diría, como ansían muchos madrileños, que miran Asturias con deseo, la visitan a menudo y son siempre bien recibidos en una tierra acogedora por naturaleza. Porque la relación entre ambos lugares es muy estrecha. De ahí todas las conversaciones que hemos tenido en este podcast sobre barrios madrileños, en los que hemos vivido muchos asturianos y en los que otros tantos se han quedado y han hecho su vida. Y también conversaciones sobre los viajes en alsa, otro de los lugares comunes como lo son las quejas por la necesidad de mejorar las comunicaciones. A ver si Pedro Zuazua nos cuenta en este podcast qué opina sobre ello. Por cierto, también es escritor y tiene 2 libros muy felinos, En mi casa no entra un gato y Días para ser gato. Volvemos de nuevo a nuestra conversación con él para saber un poco más sobre su carrera profesional y también para seguir hablando de esa relación entre Asturias y Madrid, de la que tanto hemos hablado en este podcast y que tan buenos resultados ha dado. Vale, mira, yo te confieso, la primera vez que te vi, o sea, fue un chollo que hizo Libero, creo que fue, que organizasteis en La Salvaje, y luego me dijeron, lo siguiente que escuché es director de comunicación del País, y pensé, Dios, qué marrón, tío. O sea, que... Dios, llega cualquiera eso. No, porque, no, te lo digo con sinceridad, porque digo, hostia, ser el director de comunicación del puto País, digo, o sea, yo, por ejemplo, lo asumiría como, pues con ilusión y eso, pero también pensaría, mierda, aquí todo el mundo sabe mucho de comunicación. Quiero decir, ¿tú cómo te preparas para un cargo así en ese contexto? Porque, o sea, en mi cabeza es mucho más fácil ser director de comunicación de cualquier otra empresa que de una en la que está en el top de la comunicación. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que a mí me nombran director de comunicación del País con 29 años. ¿Vale? ¿Sabes cómo te preparas para eso? Mira, yo me pasé 2 años sin hambre. de la ansiedad que tenía. Hostia, mal eso. O sea, me pasé 2 años que comía por comer, porque tenía una bola aquí permanente. Es decir, bueno, fui a todos los médicos, soy hipocondríaco además, y fui a todos... Como yo también tengo ansiedad y soy hipocondríaco. Pues nada, bienvenido al club. Claro, porque yo pensaba que tenía de todo, porque no entendía qué era lo que me pasaba. Y lo que me pasaba era la responsabilidad del puesto, que además era un puesto de nueva creación, insisto, tenía 29 años... Yo venía del Niemeyer de la Fundación Princesa de Asturias, pero claro, el Niemeyer al final pues estaba muy bien, teníamos bueno, son dos puestos muy guapos mucho también, que contar, era muy divertido, pero digamos que no tenía la presión que tiene el País, ¿no? Que es el principal medio de comunicación en el mundo en español, que además es el líder, con lo cual tiene muchos, digamos, mucha competencia que le quiere batir. Y lo que hice básicamente fue pasarme 2 años sufriendo de la barriga. Luego... Pues mira, igual que emprendiendo, es decir, al final tienes que, creo, hablo ahora desde la atalaya de que llevo 13 años ya en el puesto y digamos que he aprendido algo, pero me queda mucho por aprender todavía, pero observas, intentas no tocar nada de lo que hay para no meter la pata y vas aprendiendo, es decir, claro, es que luego al final... Claro, la comunicación en un medio de comunicación es como, ¿no? En casa herrero cuchillo de palo. Es así. Y tienes que aprender porque es, insisto, es muy complicado y no es lo mismo un entorno que yo conocía o controlaba más, como Asturias, es decir, al final ya conoces, ¿no? Llevas allí casi, bueno, yo llevaba toda mi vida allí prácticamente, y llegar a Madrid con otros medios, con periodistas de mucho nivel, que también los hay en Asturias, por cierto, pero digamos un entorno más descontrolado, ¿no? Más caótico. Pues, a ver, yo estoy súper feliz en este puesto, ¿eh? O sea, me encanta, me lo paso genial, me permiten hacer lo que quiero dentro de mi presupuesto y de todo. Jamás nadie me ha dicho lo que tengo que pensar, lo que tengo que dejar de pensar. He aprendido muchísimo, he tenido jefes y tengo jefes maravillosos. He tenido también jefes con los que no me he entendido y con los que lo he pasado mal, como todo el mundo en las empresas. Pero soy muy feliz. ¿Y la ansiedad cómo la dominaste?
Pues la ansiedad la dominé como todo el mundo, yendo al psiquiatra. O sea, al psicólogo, al psiquiatra, quiero decir, a un profesional Sí, claro. que me ayudara, hablando de temas, porque al final, obviamente, la ansiedad no te viene por el puesto, te viene por otras cosas que tú tienes, ¿no? Inseguridad, lo que sea, que hay cosas que están más metidas dentro de ti que tú no sabes que están ahí. Y que las proyectas ahí, ¿o qué? Claro, y al final es eso. O sea, ahora tengo otras cosas que me generan ansiedad, pero en el puesto de trabajo no, ¿no? Pero sí aprendes, pero también creo que es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Decir, jolín, ¿qué hago yo? Claro, yo es que era muy feliz. Y me acuerdo el día que me ofrecieron el puesto en Asturias, que yo le dije a mi hermano Fernando, digo, Nani, ¿qué hago? Digo, ¿qué vas a hacer? Te vas. Pero yo no quería. Yo estaba muy bien en Asturias. Ya, hombre, ¿Sabes? pero, jolín, cuando te Claro, pasa un tren así. claro, pero yo pensaba, ¿pero qué? O sea, ¿pero por qué? ¿No? También un poco porque era muy feliz, que en mi trabajo también. Entonces, te vienes, te haces la mudanza, como todos, ¿no? Y te pasa lo que os pasará a todos, lo que pasa a todo el mundo que ha hecho el camino de ida y vuelta. Yo ya había venido a Madrid y vuelto a Asturias. Entonces, me costó adaptarme al ritmo de Madrid, porque Madrid va a otra velocidad. Y cuando volví a Asturias, me costó adaptarme al ritmo de Asturias, porque Asturias va a otra velocidad, ¿no? Es decir, en Madrid, una tarde no te da para nada. En Oviedo, terminas de trabajar, vas a jugar al fútbol, a jugar al tenis o a lo que quieras, o al pádel o lo que te guste jugar o correr, y todavía puedes ir al cine y a cenar. En Madrid tienes que elegir el plan, porque no te da para todo, ¿vale? Entonces, los dos tempos son muy diferentes. Pero claro, siempre me pasó que ya una vez adaptado al otro tempo, tenía que volver al otro. Y te cuesta, Claro. al principio te cuesta. Oye, ¿tú eres de Oviedo de siempre? Sí, desde que nací. O sea, pero quiero decir, no es lo típico como yo, que ahora vivo en Oviedo, soy una persona de Oviedo, pero que, claro, viví 18 años en el pueblo, pasé por Madrid, y, o sea, yo me considero de Oviedo, pero no soy... A ver, o sea, soy de Oviedo de siempre, el pero... unicornio del que es de Oviedo de siempre es difícil de encontrar. Bueno, o sea, yo soy de Oviedo de siempre, pero también, por ejemplo, me considero reosellano, de alguna manera, que decir, porque he pasado los veranos de mi vida allí, voy siempre que puedo y para mí tiene una... O sea, de hecho voy más a veces arriba de Sella que a Oviedo y me gusta, o sea, me siento muy obetense, pero también tengo, que decir, hay un trocito de mi corazón muy importante arriba de Sella. Entonces, o sea, sí me siento obetense, Carballón, soy tal, pero también tengo ese amor por Asturias, lo reparto entre estos dos sitios. Que, oye, igual está guay recomendar algún plan para cuando esta gente... No hace falta que lo apuntéis porque lo está grabando Jorge, pero para cuando vengan a Asturias. Yo puedo hacer el de Oviedo. No, de hecho te iba a decir, haz tú el de Ribadesella, pero es que yo soy muy competitivo, entonces quiero saber cuál de los dos tiene el mejor plan para estar en Oviedo. Tiene que ser, claro que hay que acotarlo un poco, porque si no va a ser una locura. Además, yo como no salgo por la noche. Vale, pues tiene que ser hasta... Es el domingo que te vuelves a Madrid, ¿qué hacer hasta las 5 de la tarde? No, pero a ver, yo si fuera a Oviedo mañana, hoy viernes, si llegara, cenaría en el Obetense, Vale. que es una sidrería que ahí me encanta. ¿Pollo o jamón asado? Las dos cosas, porque tienes que llevar a ver, es Hay que que elegir, Pedro. yo lo tengo muy estudiado esto. Yo ya intento organizar cenas de la manera que vaya la suficiente gente como para poder pedir los dos. Bien trabajado. ¿Sabes? Porque si vamos dos o tal, no puedo elegir todo. Y entonces a mí me gusta, te diré que el pollo al ajillo tampoco me da más. Claro, es que el jamón asado es brutal. Pero me gusta que esté en la mesa. Me gusta que esté en la mesa. Sí, porque estás allí, claro, ¿qué te van a poner? Van a pensar que eres de fuera si no pides pollo al ajillo. Entonces lo ideal es ir 8. Ya lo tengo medido. ¿Vale? Para que subir en furgoneta, porque si no... Para que puedas hacer, digamos, la elección de todo, ¿no? Vale. Luego, el sábado, yo me daría una vuelta por el Oviedo Antiguo, por el Fontán, y la tarde la dedicaría al Museo de Bellas Artes de Oviedo, que es un gran museo, vamos, de los museos que hay en España, es de los mejores que hay, con las colecciones que tiene. Le dedicaría la tarde entera, porque merece la pena. O sea, tiene muchas sorpresas. Está ahí, que lo tenemos un poco como casi olvidado a veces, ¿no? Que está tan puesto ahí que pasas por delante y no lo ves. Y volvería a cenar al Obetense. No, es broma, ya me iría a otro sitio, elegiría otro sitio. Pero me dedicaría a pasear la ciudad. Porque yo creo que una cosa que tiene Oviedo es que tiene una felicidad de estar en la calle, ¿no? De pasearla, de la elegancia que tiene, de la limpieza que tiene. Es decir, es una ciudad que respeta mucho sus calles. Es
En Oviedo no veréis a nadie tirando algo al suelo, no porque seamos más limpios que nadie, sino porque nos han educado felizmente en eso, en el sentido de que tú cuando ves que la calle está limpia, no tiras nada, porque ya está limpio. Es decir, pero si ves que está sucio todo, tiras más cosas, porque te da igual. Es como las paredes que están llenas de grafitis. Hay más grafitis porque alguien ha hecho un grafiti primero. ¿Vale? Sí, ¿no? Y hay una especie de orgullo común, claro, con respecto a la limpieza y de la ciudad. y alguien supo construir ese relato, ¿no? De decir, oye, esta ciudad es la ciudad más limpia de Europa. De hecho, le dieron varios premios por ello. Y de hecho, bueno, en Oviedo pasa que estás tomando copas y de repente pasan las furgonetas con el agua, que tienes que levantar los pies como si estuvieras a la playa, como si llegara la ola, porque está todo el rato limpiando, ¿no? Pues tienes esa digamos, esa elegancia contenida que tiene la ciudad, del paseo, de la zona antigua. A mí hay un momento que me gusta mucho, que me enternece especialmente, porque también soy un ser tendente a la melancolía, que es los atardeceres que da el sol en la catedral, ¿no? Que la piedra se pone un poco amarillenta, entre amarillenta y naranja, y eso me llega al alma, o sea, me entristece. O sea, ¿te llega al alma? Es tan bonito que me entristece. Porque digo, porque me parece es como un poco el síndrome de Stendhal, que decir, que lo veo y digo, joder, es que esto algún día no lo voy a ver nunca más. Ya, pues a mí esas cosas me dan alegría, fíjate. Pienso, pues mira, qué guapo, aquí de gratis. ¿Ves? Son dos maneras de ver la vida. Sí. Ya, oye, pero ¿sabes lo que pasa? Me metiste el museo y ahí me machacaste un poco, pero ya venía yo pensando, digo, Pedro tiene pinta de que va a meter un plan cultural. Entonces yo voy a recomendar que vayan cuando esté Vetusta Jazz, que es el festival de jazz que lo recuperaron hace un par de años y este año arrancó con Estrella y Kiki Morente. El año pasado estuvo Toquiño. Uno de los conciertos más guapos que vi en mi vida, sin tener yo mucho conocimiento del jazz y demás, fue el de Toquiño, porque digo, ¿cómo un paisano puede hacer con una guitarra que tenía, que parecía que le habían encogido, esa cantidad de sonidos? Vale, entonces Vetusta Jazz, pero yo empiezo en Casa Montoto siempre. Muy bien. Mistela y Boy Impreñado. Aunque sepas que vas a pillar factura después, el Boy Impreñado hay que comerlo. Luego, creo que iría a comer a La Genuina, porque puedes dar una vuelta por el antiguo, te metes y porque me gusta mucho el arroz. Luego, concierto de Vetusta Jazz. Cenaría, siendo estos chicos de Madrid, en Sidrería. Y ahí creo que el Gato Negro. A mí el Gato Negro me gusta mucho también, sí. Pero es que, claro, pensando en ellos, yo creo que disfrutarían algo de Gascona, que puede ser la finca o el ferroviario, que son los que más nos suelen así gustar. Y luego tomaría una copa en La Salvaje. Y... Oye, nada más para casa, porque ya empezaste a las 10 de la mañana ya a tomar a la mistela y no sé qué. Pues sí. No, por el medio puedes meter una siesta, ¿eh? Fíjate, yo si tuviera que recomendar a alguien cuándo ir a Oviedo, le diría que fuera la semana de los premios Princesa de Asturias. Porque además de la oferta cultural que hay, que está muy bien organizada, que es puntera en el mundo, hay un sentimiento en la ciudad con las gaitas, que parece una tontería, pero las gaitas al final te llegan al alma siendo asturiano. Y esto lo decía el director emérito de la Fundación Princesa Asturias, Graciano García, siempre decía, hay que poner gaitas, decía. Y mucha gente lo tomaba a coña, pero luego resulta que vas a Oviedo y ves pasar las bandas de gaitas uniformadas, tocando, ves a la gente el respeto que tiene por los premiados, por los galardonados, y te emociona, te llega al alma aquello. No, eso sí, o sea, pero lo de las gaitas yo no lo comparto. Es que lo de las gaitas es lo típico que cuando las ves pasar por y dices, jolín, qué guay las gaitas, es que llevas mucho tiempo sin ir, porque cuando no dices otra vez los de las gaitas para arriba y para abajo. No, tío. porque mira, yo cuando vamos a Oviedo nos quedamos en el Fontán, porque la casa de mi novia está en el Fontán. Y en el Fontán te aseguro que allí sí que vas, como decimos nosotros, vas fartate de gaitas. Sí, porque sí. Todos los días, a las 12 de la mañana, sábado y domingo, está la banda de gaitas tocando allí, ¿vale? Y ahí he de decir que sí que, claro, despertándote con las gaitas es más complicado. Pero aún así, creo que ha sido un acierto tanto de la Fundación en su momento el poner a todas las bandas de gaitas recorriendo la ciudad ese día, como del Ayuntamiento ahora, tener las gaitas, porque te dan la música que hace cada sociedad te dice mucho de lo que es esa sociedad. Y la recuperación que se ha hecho en Asturias de la gaita, la banda de gaitas Ciudad de Oviedo, con el uniforme que lleva, con la seriedad que tienen, que se ve que es algo, digamos, profesional, ¿no? En el sentido de que funciona como una banda entrenada, es decir, funciona muy bien, es una banda de verdad. Creo que te da sentido de ciudad, sentido de pertenencia y además es emocionante. Ojalá fueras nuestro alcalde, Pedro, tío. No, claro, me falta. ¿Sabes que te escuché alguna vez en Quinielas para...? A mí me llamaron también por Ciudadanos, imagínate dónde estaría ahora.
Me preguntaron, Sí, me sí. dijeron, oye, ¿es verdad que vas por Ciudadanos? Sí. Y dije, no tengo ni idea. O Me sea, dijeron que fuiste educado y tajante en tu respuesta cuando Sí. te preguntan. Es que, claro, en Oviedo se sabe todo. No, me preguntaron una vez si iba a ir por Ciudadanos, pero no. Ahora ya sí que no, ¿eh? No, ahora tiene menos pinta. Oye, ¿cómo es vivir en el Fontán? ¿Cuál es el Fontán de Madrid? Para que nos entienda un poco. Pues yo te diría que es donde vivo en Madrid, que es Cascorro. O sea, Ajá. porque al final es donde se hace el rastro. Bueno, yo el Fontán, quiero decir, no es que haya vivido de seguido, pero sí cuando voy en fines de semana y todo, nos quedamos allí. Pues me gusta mucho, me parece lo más obetense que se puede tener, porque los que no Es la conocen, típica la Plaza postal, del sí. Fontán es una plaza pequeñita que hay en el centro de Oviedo, que es como si fuera no me sale una corrala, ¿vale? Es una corrala abierta, de tal manera que es una placita, de hecho se hacía teatro allí hace años, tiene un par de sidrerías. Y, hombre, vivir en el Fontán, luego tiene una cosa que es que a las 6 de la mañana escuchas todas las conversaciones de todos los que van castaña en Oviedo. Escuchas a las parejas discutiendo, a los que lo dejan, a los que lo cogen, a los que se ponen a hablar con hay una estatua allí de una señora y tal, y la gente habla con la estatua. Madre del amor O hermoso. sea, entonces, claro, tienes unas conversaciones allí de que dices, oye, no podéis ir a discutir a vuestra casa o reconciliaros ya, por favor. Pero tiene ese punto también, claro, es una zona muy de paso de la noche y tiene eso. Y luego tiene, que también me hace gracia, el ruido de las sillas de las terrazas recogiéndose, ¿no? Que es como una claqueta de cine, clac, clac. Sí, por la noche. por las 100 sillas de las Sí, terrazas. sí, sí. Pero luego tiene pues esa alegría del mercado, ¿no? De todos los días, de las gaitas, de la gente. Siempre hay gente pasando por la calle. Hay mucha vida de barrio. A mí me gusta mucho cuando voy allí, paso una semana antes con el teletrabajo, que podía pasar un poquito más de tiempo, que hacen mucha vida de barrio. Conoces a todo el mundo, ¿no? Vas conociendo a los tenderos. Compras allí, ¿no? Sí, claro, compras en el mercado. Conoces a de la charcutería, de no sé qué. Pues hacer un poco la tertulia. Y es divertido. ¿Lo machacaría mucho la gran superficie que abrieron justo ahí hace unos años? ¿O? A ver, yo creo como todo, al final. También pasa aquí, que en el barrio de Madrid el centro se está también gentrificando de una manera espectacular. En mi edificio ya hay 3 pisos de alquiler turístico, en todo ves maletas por todos los lados. Creo que todo al final es una decisión que toma la gente. Es decir, tú dónde compras, en el mercado. Es verdad que el mercado es más caro y a lo mejor hay gente que no se puede permitir el mercado. Claro. Si no tienes dinero para comprarte en el mercado, que es que por la trazabilidad del producto y todo eleva los costes, pues no mal que vayas a una gran superficie. ¿Qué vas a hacer? ¿No? No. Lo que pasa es que también hay una elección ahí en lo que compramos que marca un poquito el entorno que queremos tener, ¿no? Y el barrio en el que queremos vivir. Sí, de hecho, aquí hicimos un podcast con Carmen Ortiz, que es jefe de gastronomía, que igual la conoces o tal, que era específicamente sobre eso, cómo en el momento de comprar es en el que tenemos, digamos, una especie de voto económico más determinante y lo difícil que es ejercerlo, porque claro, luego, muy guapo, sí, comprarle a las señoras que vienen de Grau y tal, no sé qué, pero claro, sales a las 9:15, reventado, y al final acabas yendo al súper cargando un carro y... Claro. O la ropa misma, quiero decir, toda la cantidad de ropa que compramos, ¿no? Ahí hables un poquito, ahora lees algún libro como La moda justa y todo, y todas las cosas que no necesitas, ¿no? El otro día había una viñeta muy buena, o sea, en New York creo cuál era, que igual que nos pasa cuando te pones en Netflix o en una plataforma para elegir una película, que hay tanto que no eliges nada, te pasa lo mismo con toda la ropa que tienes, te pasa lo mismo con toda la comida que tienes en la nevera, ¿no? Y que tenemos a veces tanto que no elegimos ya de los refalfiados que estamos, ¿no? Entonces también es importante esa conciencia de, oye, pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo de comprar lo que necesitamos, ¿no? Y a lo mejor hacer un esfuerzo efectivamente por la gente que está currando y que está trabajando para tener un producto de primer nivel, de calidad, con una forma de producirlo respetuosa con las personas, con el medio ambiente. Pues todo eso yo creo que estamos empezando a ser conscientes, pero que lo seremos mucho más el día de mañana. Hay gente que ya apuesta por eso, hay gente que a la hora de ir a comprar un producto dice, oye, no, me quedo con este porque está fabricado de acuerdo a mis valores. Pues poco a poco seguramente pese más eso. Oye, por aprovechar un poco tema Pod Nights y demás, el tema del podcast, ¿tú cómo lo ves? Porque el país entró como un ciclón, macho. Bueno, a ver, yo creo que el podcast responde también a una necesidad y a unos tiempos de vida de la gente. Es decir, al final, ¿dónde escucha la gente podcast, no?
pues seguramente escucha podcast cuando va a trabajar, ¿vale? Cuando va al gimnasio. Eso, los seres superhéroes que son capaces de concentrarse en dos cosas, porque yo no puedo. O sea, no. Es que yo escucho podcast todo el día. Claro, O sea, yo no soy. para dormir, es decir, ya vivimos en lo que podríamos llamar el efecto Spotify, ¿no? Que tú tienes lo que quieres cuando lo quieres. No tienes que esperar. Entonces, tiene esa ventaja. Yo creo que al final, mira, hay una frase de un libro de Ray Loriga que dice: la gente que sabe contar historias nunca estará sola, ¿no? Es decir, la gente que sabe contar un relato, sea en vídeo, sea en audio, sea en texto, va a tener siempre audiencia, ¿vale? Es decir, y va a tener siempre quien le escuche. Entonces, yo creo que hay narradores maravillosos, que la voz, ojo, es la forma más antigua de narrar que teníamos, es decir, aparte de los pictogramas y de las pinturas rupestres, pero ¿qué hacían nuestros antepasados hace siglos? Se reunían alrededor de la hoguera a escuchar historias. Y esto es exactamente lo mismo. Es decir, no es más que volver a las esencias del ser humano, a que alguien te cuente una historia. Mítico filandón, que esto es un filandón en realidad. Sí, efectivamente. Que alguien te hable y te cuente al calor de la lumbre o lo que sea. ¿Y qué hacemos cuando somos niños? ¿Cómo nos duermen? Contándonos una historia. Y además la misma historia todos los días. Para que estemos tranquilos, estemos seguros, ¿no? Pues esto es lo mismo al final. Buscamos historias que nos reafirmen en nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de verlo, que nos descubran cosas, que nos hagan también estar al día de lo que pasa. Creo que es muy natural que hayamos vuelto, digamos, a ese origen de la oralidad, ¿no? y de contar. Y luego también es verdad que ha llegado una generación, pues como vosotros, con muchas ganas, con muchas ideas, con innovación, con mucha fuerza, y también se nota eso, las ganas que estáis poniendo. Entonces, nosotros hemos entrado con fuerza, pero porque nos lo demandaba la audiencia. Ya, igual un poco, claro, sin anticiparse a la ola. Esa, claro, ¿no? nosotros al final, ¿qué ha pasado con los medios de comunicación? Los medios de comunicación antes tenemos un cambio de paradigma muy importante. Es decir, nosotros hemos pasado de tener un producto finito, que era el periódico en papel, a que aparezca el móvil y tengamos que ir a buscar nosotros a los lectores a su bolsillo. ¿Vale? Y tenemos que ir entendiendo cómo consumen la información ellos. Y hoy el país se lee, se ve y se escucha. Y seguramente se interactúa con él también, o sea, el día de mañana, con la realidad virtual, con la inteligencia artificial, con lo que sea, habrá que trabajar también para incorporarlo a nuestras narrativas. Pero no hemos hecho nada más que estar donde está la gente, donde está nuestra audiencia. Es decir, es un paso lógico. Claro, nosotros vamos... por ejemplo, TikTok, le abrí TikTok a mis gatos y lo tuve que cerrar porque no entendía Hostia, cómo funcionaba. Le abrí TikTok a mis gatos. Quiero decir, Pedro al perfil, quiero decir. Pero lo tuve que cerrar porque no entendía cómo funcionaba. A mí me encanta TikTok, claro. No, a mí también. Yo me lo tuve que desinstalar porque me pasaba 3 horas viendo nada. O sea, me quedaba empantanado allí. O sea, me daba todo lo que yo quería. Sí, notas las neuronas gatos, salir corriendo de tu cuerpo. Claro, pero cuando me daba cuenta habían pasado 3 horas. Y no vi, ¿y qué viste? No tengo ni idea. No sé lo que vi, pero estuve 3 horas. Entonces, hay narrativas que hay que entender, que hay también, claro, el periódico hace un esfuerzo para incorporar gente, digamos, que entienda esas narrativas, que sepa hablarlas. Nuestro equipo de audio es un equipo súper joven, súper dinámico, que entiende muy bien también lo que es el país, porque, ojo, claro, no es lo mismo hacer un podcast para quien sea que para el país. El país es una marca muy potente. Con una audiencia que va a ser inmediata. Claro. Y tienes que tener unos estándares de calidad muy altos. En JPod, cuando las hicimos en Gijón, creo que estuvo Cruz La Peña. Me quiero recordar. Estaría, seguramente, sí. Claro, pues Silvia es alguien que te aporta mucha frescura, mucha imaginación y que también te espolea un poco la redacción, claro. Ya, pero bueno, tampoco, quiero decir, teniendo esos recursos humanos que tiene el país y que seguro que mucha gente tenía experiencia en radio y tal, no sé si el proceso fue... fácil o cómo lo vivisteis, porque... A ver, luego el país tiene una cosa muy buena también, que es que la redacción está muy abierta también a avanzar. Es decir, y siempre, como en todos los procesos, cuando hay un proceso de cambio, hay unas reticencias, ¿no? Que al final a nadie le decía, George Bernard Shaw decía, la única persona que le gusta un cambio es un bebé mojado, ¿no? Pues es verdad, porque todos, si estamos bien, no queremos cambios. Pero cuando ves que el cambio mejora tu trabajo, cuando te convencen de ese cambio de una manera, digamos, tranquila y desde el respeto, todo el mundo se suma. O sea, todo el mundo está encantado ahora de hacer el daily que hacemos. A todo el mundo le encanta participar
porque ven que su trabajo luce más. Y además que es un, digamos, un programa diario muy destinado también a contar las interioridades del periódico. Y eso, pues al periodista también le gusta contarlo. Y explicar cómo logró una historia, lo que hay detrás de una historia, detalles que se han quedado. Eso le gusta a la gente. Sí, bueno, y aparte del Daily, el de Leoncho, por ejemplo, me gustó mucho. Sí, Tío. bueno, es que Leoncho triunfa. Sí, Sí, ok. triunfa muchísimo. Sí, lo de. Bueno, fíjate, la columna de ajedrez es la única columna del diario que se ha publicado todos los días desde el 4 de mayo de 1976. Esto es un dato Sí, 100%. la única columna que ha salido todos los días ha sido la columna de ajedrez. Pues es que lo empecé cuando estuvimos en Lanzarote la última vez, porque me lo recomendó un Fer, un amigo de Oviedo, y me lo escuché, y me lo estaba escuchando todo el rato con la sensación de, seré tonto del culo que no juegue una partida de ajedrez en mi vida, y estoy aquí escuchando a este Leoncho, como si me lo estuviera contando mi abuela. Claro, pues algo que tiene Leoncho, que Leoncho tiene mucha pasión y se nota. Entonces, cuando alguien habla, sabe de lo que habla y lo transmite con pasión, es muy raro que no te enganche. Pero es el ajedrez, ¿eh? Quiero Sí, decir pero que, es que no es por quitar, o sea, es por a todo lo contrario, es por darle todo el mérito de, jolín, que alguien te enganche con una cosa que te está, no sé cómo mueven las fichas, Pedro, ¿sabes lo que te quiero decir? bueno, pero ten en cuenta que el ajedrez hubo un momento que casi decidía el futuro de las grandes potencias Sí, mundiales. bueno, yo me enteré escuchando el podcast Claro, de tal. ten en cuenta que es un deporte que mucha gente practica, que es muy bueno para la salud también y que tiene muchos seguidores. Oye, por ir empaquetando esto, ¿tú cómo vives esa dualidad Asturias-Madrid? ¿O sientes que hay un poco a veces este rollo que habla de la gente que está fuera como si fueran menos de los sitios en los que nacieron? Porque esto ya no es solo de Asturias en todo tal. O sea, como que se reparten carnet de buen asturiano, de buen gallego, de buen andaluz, y que la gente que vivís fuera, pues que hay un poco ahí de... No, No, o sea, no, yo lo vivo con mucha naturalidad. Quiero ¿sí, decir, no? me siento asturiano, un asturiano que vive en Madrid, que es muy feliz en Madrid, que se siente muy bien tratado en Madrid, muy respetado y que soy muy feliz cuando voy a Asturias. También pasa una cosa, cuando vas a Asturias, cuando estás fuera de tu casa y vas a tu casa, todo el mundo te hace la fiesta, porque vuelves. Entonces no te puedes confundir con que todo el mundo está todos los días yendo a cenar, yendo a salir, porque la vida no es eso. Claro. Es decir, cuando vienen los amigos de Asturias a Madrid, que vamos a cenar, salimos y dicen, jolín, qué bien lo pasáis en Madrid. No digo, no salimos todos los jueves, ¿sabes? Que dices, esto es porque has venido tú. Entonces, eh, yo creo que hay que entender también esa, digamos, que lo que hablábamos antes, que la vida al final, estés en un sitio o en otro, es el entorno que te creas. Y luego, nosotros los asturianos tenemos también ese hándicap de que, claro, nuestra distancia con Asturias es muy grande. Al final son 4 horas y media, ¿no? 4 horas en coche. En avión, por los precios es complicado poder tener un billete accesible. En tren, bueno, pues han subido también los precios, porque antes era mucho más barato. Y también son 4 horas y media cuando no pasa nada. Eh, pero yo siempre lo pienso, digo, peor están los asturianos que viven en Barcelona, ¿no? Ya. Porque ojo, mentalmente, ¿eh? Que es que no es lo mismo. Es decir, tienes que coger el avión, no es lo mismo porque no tiene más opciones. Es decir, que al final en Madrid tiene esa relativa cercanía de que de una mala te puedes coger el coche e irte, ¿vale? O puedes buscar un BlaBlaCar o te puedes coger un Alsa, Porque venir ¿vale? en coche desde Barcelona. Claro. Entonces, y luego también tenemos este punto a veces, lo hablamos otro día cuando preparábamos esta conversación. A ver, yo creo que Asturias es el mejor sitio del mundo para vivir. Pero porque he nacido allí y he vivido allí. Es decir, al que sea de Madrid, Madrid le parecerá el mejor sitio del mundo para vivir. Al que sea de Sevilla, le parecerá el mejor sitio para vivir. Entonces nosotros también, luego, a veces tenemos ese punto también de, no, porque Asturias esto es una mierda. Asturias no sé qué, ¿no? Tenemos las dos cosas. Es un paraíso, pero es una mierda. Depende de donde me preguntes. Sí. Si, no, si me pillas fuera, igual te digo que es la hostia. No, Si me pillas ahí, pero- igual me estoy quejando como un cenizo 12 horas seguidas. Bueno, pero a ti te pasará como a mí. Yo tengo amigos en Asturias, tengo amigos de todos los perfiles, casados con hijos, separados, solteros, que trabajan por cuenta ajena, que son emprendedores, que tienen sus propias empresas, ¿qué tal? Pues exactamente igual que en Jaén, que en Santander, que en, bueno, iba a decir Coruña, pero Coruña tiene el factor Inditex que cambia todo. Bueno, pues como en muchos otros sitios, es decir, Asturias tiene muchos problemas,
pero no tiene menos problemas que las regiones de al lado. Tiene unos problemas, los que sean. Es verdad que creo que para Asturias le falta un relato, le falta que alguien diga, oye, hay un proyecto para Asturias, ¿vale? Porque Asturias durante mucho tiempo tuvo digamos, la minería dio trabajo a mucha gente, a decenas de miles de personas, desapareció y no se supo cómo reconstruir todo aquello. Sí, estamos un poco huérfanos de identidad. Claro, ¿no? pero fíjate, claro, dice, no, porque es que en Mieres y en las cuencas no se hizo nada. Claro, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que las cuencas son cuencas, ¿vale? Por los ríos. Debajo de tierra te cabe mucha gente trabajando. ¿Dónde trabajan 60.000 personas en las cuencas? ¿En qué espacio físico? Encima de la tierra. Porque no lo hay. ¿En Quiero qué decir, actividad? claro. Y luego hay otra cosa también muy importante. Dice, no, porque la gente se va de Asturias, la juventud se va de Asturias. Bueno, que me parece normal. Pero no de Asturias, de cualquier sitio del mundo. O sea, quiero decir, es muy sano que la gente vaya, vea cosas, mejore, aprenda, conozca, vea que no somos el centro del mundo, porque no lo somos, porque nada es el centro del mundo. ¿Vale? Entonces creo que eso es muy importante. Y luego ya verán si vuelven o no vuelven. ¿Vale? Lo que tampoco podemos pedir, yo creo, es, claro, yo si me quiero mañana volver a Asturias, pues seguramente no va a haber en un sitio que tenga las condiciones que tengo yo en el periódico. Pero volveré ganando otras cosas. Volveré ganando, pues seguramente unos horarios, más tiempo para mí, pues a lo mejor más tranquilidad, no lo sé. Pero todo son etapas. Y a mí creo que efectivamente podíamos tener mejores conexiones, podíamos tener el AVE ya, efectivamente. Yo más lo quiere que yo, que me paso 9 horas al fin de semana allá metido y ahí y que en el alza me tragué más horas que nadie, ¿vale? Pero también hay que entender que es que somos pues menos de 1 millón de habitantes y que somos una región que tiene el peso político que tiene, peso político e informativo, las dos cosas. Pero por lo otro tenemos pues un disfrute de la vida, unas condiciones de vida y naturales bastante buenas. Ahora con el cambio climático, con todo, Asturias es más paraíso todavía que antes. Es que yo creo que no estamos tan mal. No estamos tan mal. Yo voy por la segunda temporada del No estamos tan mal. Quiero decir, yo monté esto porque me cansé un poco de que todo el mundo siempre quejándose. Es verdad que, jolín, hay cosas que no tal. Pero claro, si la apuesta es a llorar 24 horas al día, 7 días a la semana, que hay cosas que están para llorar, pero si yo hago un poquitín, tú haces un poquitín y el otro hace un poquitín, bueno, estaremos un poco mejor. Y luego hay muchas cosas también que a veces, y es romper una lanza en favor de los políticos, de todos, de verdad. Que yo creo que muchas veces... Se escapa hasta la risa. No, porque la gente muchas veces denosta las profesiones. Mira, a nosotros nos pasó cuando entramos en el Oviedo. Cuando entramos en el Oviedo, llevamos unas ideas que para hacer una analogía eran las ideas más o menos casi de Podemos cuando entró en la política, ¿no? Es decir, nosotros llegamos allí a cambiar las normas del juego y tal. Y de repente había días que estábamos en el Consejo de Administración y el presidente decía, ya Pedrín, ¿sabes lo que pasa? Que si hacemos eso vamos a la cárcel. Porque no teníamos ni idea. Entonces tú muchas veces llegas y dices, oye, vamos a hacer esto, y esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que poner no sé cuánto, y aquí hay que poner no sé qué y tal. Y dices, sí, muy bien, venga, ponte a hacerlo. Y de repente te dice, mira, no, esto no puedes hacerlo porque esto es ilegal, en primer lugar. En segundo lugar, esto no lo puedes hacer porque de repente esa medida que tú tomas que tú crees que es la repanocha, lastima a 5.000 familias. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces las decisiones o la falta de decisiones no es porque no sepan hacerlo, es porque no se puede. ¿Vale? Esto lo debato mucho con mis amigos, con mis amistades, que muchas veces, no, es que los políticos, digo, mira, yo le agradezco bastante a la gente que se pone ahí, en esa situación en la que estamos, a representar y a tirar del carro. Con técnicos, interventores... Claro, con una situación que es complicada. O gestionar un ayuntamiento. ¿Tú sabes lo que es gestionar que las vidas de 250.000 personas, la calidad de la vida de 50.000 dependan de ti? ¿Tú sabes lo que es irte a dormir cada noche con eso? Claro, es que aquí pasó con Filomena, que me acuerdo, la gente se quejaba, no sé qué, pero porque no había máquinas para quitar las nieves. Pues me parece normal que Madrid no tenga 200 máquinas para quitar las nieves, porque si te cae una nevada cada 30 años, ¿sabes? Seguramente Madrid esté mejor preparado hoy para Filomena que lo que estaba tal, pero claro, es que hay veces que nos falta un poco de empatía, creo. Y también un poco de confianza en que, oye, la gente que está ahí, si no hace algunas cosas, será por algo.
Sí. Yo creo que ahí también nos pasa que tenemos ese, no sé si es la lluvia, el orvallo agotador que decía Melendi, ¿no? O que es Hostia, que también... nuestro mejor embajador, ¿eh? Que también nos lastra un poquito el ánimo y tal, pero luego también estamos orgullosísimos. Y bueno, el paraíso, ¿no? Es decir, yo insisto, tengo amigos de todos los colores políticos en Asturias, de todas las situaciones, igual que los tengo aquí. Igual que los tengo amigos en paro aquí. Y muchos de ellos no quieren volver a Asturias. ¿Por qué? Porque les gusta Madrid ahora y lo pasan bien. Claro, y Madrid es muy divertida. Uno y tiene que vivir donde... Claro, y tengo otros amigos que están volviendo a Asturias. Y creo que es un ciclo natural de la vida. Vale, pues yo creo que con este mensaje, con ese punto filosófico, nos vamos a retirar. Queda muy intenso aquí al final. No, jolín, yo creo que estuvo muy bien. Muy intenso, pero voy de chándal. Claro, tío, porque lo que pasa es que la gente que lo vaya a escuchar después no... Bueno, sí, porque hicimos una descripción al principio. Que nada, muchísimas gracias, Pedro. Muy guapa tu movida. Vamos a escuchar un mensaje de José Buendía que pasó por el podcast y con eso nos vamos. Hola Javier, te comento cómo tenemos desde Buendía planeado el año 2023 en cuanto a proyectos dentro de la empresa. El primer objetivo es cerrar el año, para nosotros, primer año total post-COVID, porque el año pasado aún sufrimos mucho la pandemia. Y en cuanto al crecimiento, en nuestra parte digital, intentaremos seguir mejorando el diseño que tenemos a día de hoy, la parte que hablamos en el podcast sobre desarrollar nuestra propia central y aumentar la oferta de actividades de cara al cliente. En lo que son nuestras excursiones, que como comentamos también el día que hicimos el podcast, es como nace la empresa, pues la gran apuesta de este año es sacar excursiones y asentar capitales europeas como Dublín o Porto, seguir con nuestra oferta en España y posicionarnos como líderes en Lisboa. Y el gran proyecto que tenemos para este año más visual aquí en Oviedo es una tienda que vamos a abrir en el Bajo Comercial, donde estamos en la calle Uría, que lo que pretendemos es tener mucho contacto con los clientes y abrir un nuevo canal de ventas. Así que nos esperamos, un año con muchos proyectos y muy apasionante. Un abrazo. Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, @elestudiopod.